continuaría igual. Para evitar este tipo de errores, los estadísticos han inventado otras cantidades para expresar la tendencia de la variabilidad hacia un valor central. La mediana, que consiste en tomar exactamente el dato que corta la población en dos partes iguales, y la moda, que mide el valor más frecuente. Para que se entienda, en términos estadísticos, en México la moda es ser pobre. Pero la información que nos da la media, la moda y la mediana no sirve mucho si no conocemos qué tanta variación hay en la población. Y es que si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que la variabilidad es más fundamental que el valor medio. Lo que existe en la naturaleza es la variabilidad. El promedio es solo un número. Por ejemplo, la temperatura media en la selva lacandona es la misma que en el desierto de Baja California. Pero mientras que llevar un abrigo a la selva es un poco absurdo, en el desierto nos puede salvar la vida, porque en la selva la temperatura no varía mucho durante el día, mientras que en el desierto hace mucho calor de día, pero mucho frío de noche. Los científicos del siglo XIX descubrieron que esta variabilidad se puede describir con un valor numérico, sumando la diferencia entre cada elemento de la población y el valor central. Para principios del siglo XX ya se habían propuesto varias formas de hacerlo. La más popular fue bautizada por el matemático Karl Pearson con el nombre de desviación estándar. Cuando todos los individuos de una población son muy parecidos, su desviación estándar es un número pequeño. Y cuando son muy diferentes entre sí, su desviación estándar es un número grande. Al convertir la variabilidad en un par de números, la media y la desviación estándar, las técnicas indirectas de la aritmética política se transformaron en la poderosa ciencia de la estadística. Una infinidad de problemas que antes se estudiaban de manera descriptiva podrían por fin investigarse con métodos matemáticos. Pero antes se tenía que resolver el problema básico. No es posible medir la altura de todos los árboles de un bosque. Tenemos que conformarnos con medir unos cuantos. ¿Cómo podemos conocer la media y la desviación estándar de la población completa de árboles con los datos que obtengamos de una pequeña muestra? Para esto es importantísimo que la muestra tenga la propiedad que le podemos llamar de manera incluso un poco suelta, la representatividad, que es un poquito tautológica la definición de representatividad. La idea es de que la muestra refleje en pequeño las características de la población. Supongamos, por ejemplo, que quisiéramos saber la altura promedio de las jugadoras de básquetbol de la Liga Mayor Mexicana. ¿Qué tendríamos que hacer? Podríamos asistir a un partido en particular, pedirle a las jugadoras de un equipo que formen grupos de diferentes estaturas y hacer el cálculo del promedio. Pero, ¿qué nos garantiza que el promedio de alturas de un equipo es similar al de todos los equipos? Absolutamente nada. Esta es precisamente la gran paradoja del muestreo. Solo si midiéramos a todas las jugadoras de la liga, sabríamos si el promedio de alturas de las jugadoras de nuestro equipo representa a los de toda la población. Pero si lo hiciéramos, ya no tendría sentido tomar la muestra. ¿Estamos condenados a no poder hacer inferencias confiables a partir de una muestra? Afortunadamente no. Se trata de uno de los más extraños descubrimientos de la estadística. El secreto para escoger correctamente una muestra es simplemente no escogerla. No cualquier pedazo de un algo es una muestra. Y para eso hay miles de ejemplos, ¿no? Entonces, desde que se instauró, por así decirlo, en la ciencia la disciplina estadística y la probabilidad, se encontró que se podía desarrollar una teoría que nos permitía saber qué tanto la muestra, o lo que produzcamos con la muestra, lo que estimemos a partir de la muestra, se parece a eso que queremos conocer de la población. Esa teoría, desde luego, se basa en una selección de ese algo, de ese pedazo de la población, una selección que se debe hacer desde el punto de vista científico, y el único que yo conozco, a lo mejor es por deformación, pues es tomando muestras recurriendo al azar. Estas imágenes pueden ayudarnos a entender por qué cuando una muestra se escoge completamente al azar, se pueden hacer inferencias sobre toda la población.
Cada pequeño cuadro que se abre es como una muestra del total. En la imagen del lado izquierdo, los cuadros se van abriendo de una manera ordenada, como si tuviéramos un método. En el lado derecho, los cuadros se abren al azar. En los dos casos, el número de cuadros abiertos es el mismo. Y sin embargo, en términos generales, podemos obtener información más útil y conocer más cosas acerca de la imagen del fondo cuando la elección de las muestras se hace completamente al azar. ¿Qué es lo que hace la estadística en general? La estadística lo que hace en general es tomar una porción, como decía hace un momento, una porción de la población y con esa porción hacer inferencias al total. Como mencionaba, bueno, ¿cómo me aseguro que las inferencias que estoy haciendo al total son buenas, que no me estoy equivocando? Bueno, no hay forma de saber, pero hay una manera de cuantificar eso que mencionaba hace un rato del error y de la precisión. La forma de cuantificar eso es mediante el uso de una medida de probabilidad, o sea, de la teoría de probabilidad. Entonces, la muestra que yo tome o el pedazo de población que yo tome debe tener una estructura tal que yo pueda usar las medidas de probabilidad o la teoría de probabilidad para entonces cuantificar el error en el que estoy ocurriendo, cuantificar la precisión en la que estoy, diciendo que voy a hacer las cosas. Y eso es lo que me lleva de entrada, lo diría así tan fácil como que la muestra debe ser aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Que cada elemento en la población tiene una cierta probabilidad, cualquiera, una cierta probabilidad de ser elegido. Es decir, no hay elecciones sistemáticas, así que tomo un grupo de gente, sino al azar totalmente, ¿no? Y después de los anuncios... Pero hay que tener mucho cuidado por lo que entendemos por azar. ¿Cómo está el marcador? La pregunta es... En los sondeos telefónicos que hacen los noticieros televisivos, por ejemplo, la gente que habla lo hace aparentemente al azar, y uno podría creer que el sondeo refleja la opinión de toda la población. Pero si reflexionáramos un poco, nos daríamos cuenta de que la gran mayoría de la población no está participando en esa muestra. La pregunta de esta noche. No está representada la parte de la población que no tiene teléfono, ni los que en ese momento no están viendo el noticiero, ni los que simplemente no tienen ganas de hablar. Bueno, vamos a ver cómo va nuestro resultado final en la pregunta de esta noche. De manera que en los sondeos televisivos, la población no ha sido realmente seleccionada al azar y por lo tanto no tienen absolutamente ninguna validez. Es toda la información, gracias. Muy buenas noches. En cambio, el secreto del éxito del conteo rápido de las elecciones presidenciales de México fue precisamente que un mes antes de la elección, el Comité Técnico diseñó un mecanismo computacional para elegir completamente al azar una muestra de 4,000 casillas de un total de casi 64,000. La muestra se dividió en 3 partes y se contrató a 3 empresas que enviaron un representante a cada una de las casillas. Tan pronto como iban siendo contados los votos, los representantes enviaban la información a la Ciudad de México, y en menos de 2 horas se habían recibido suficientes datos para inferir con un altísimo grado de confianza que la proporción de votos en la muestra para cada candidato correspondía a la de todos los votantes. Lo fundamental ahí es que la muestra se tome de manera aleatoria, que los individuos de la población tengan una cierta probabilidad conocida de aparecer en la muestra. Si todos tienen igual probabilidad de aparecer en la muestra, una muestra grande, casi seguro es representativa. Una muestra suficientemente grande, elegida aleatoriamente, nos garantiza que podemos hacer inferencias para toda la población. Pero la pregunta es, ¿qué tan grande debe ser? Se trata, para empezar, de un problema de criterio. Por ejemplo, si queremos inferir simplemente a qué equipo le van los aficionados en un partido de fútbol, una muestra muy pequeña sería suficiente. Y si además los aficionados llevan los colores de su equipo, la muestra puede reducirse a 2 individuos. ¿A quién le vas? Al Puma. En cambio, si nuestra pregunta es más ambiciosa, la muestra tendría que ser con toda seguridad más grande. ¿Cuánto van a quedar? 2-1 Pumas. Vamos a ganar 3-0. ¡3-0! 1-5-0. 6-0 favor Pumas. Es la pregunta con lo que los estadísticos ganan mucho dinero. ¿De qué tamaño saco mi muestra? Y generalmente la